Hola, buenas tardes. Gusto en saludarles. Eh, la- el encuentro de hoy nos ubica en el contexto de seminario 1 y esto es una unidad curricular muy interesante porque nos lleva a todo lo que implica la investigación, a todo lo que la investigación trae consigo, que es un mundo maravilloso, un mundo de conocimientos, un mundo de saberes, de prácticas, de técnicas, de métodos, de instrumentos que nos van a permitir posicionarnos de información que definitivamente pues nos trae, ¿sí? Nos trae al mundo del saber, nos ubica en un contexto de descubrimiento, de iniciativas, de compromisos sobre lo que no sabemos, pero que estamos interesados en conocer, de lo que queremos arreglar, pero que por muchas razones pues no lo lográbamos hacer, de situaciones que queremos sin duda alguna mejorar. Y para eso se abrió ese contexto de la investigación, se abrió ese horizonte que nos muestra la investigación con propósitos que, bueno, que van desde cosas muy significativas hasta fenómenos y aspectos que traen, yo diría que hasta la propia existencia del ser humano. Entonces, dimensionemos en esa medida todo lo que implica el conocimiento, todo lo que implica la investigación, todo lo que implica poder de una u otra manera, pues contribuir con mejoras, con propósitos, con perspectivas que pueden sencillamente muchas veces hasta simplificar la vida de nosotros o mejorarla o definitivamente cambiarla en todo su esplendor. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio la tarde de hoy con lo que compete al primer encuentro, la primera unidad de esta materia, porque definitivamente pues esta materia les va a permitir avanzar en la carrera eh, en otros niveles de la investigación, en otros aspectos en los que finalmente, bueno, pues son necesarios porque después que terminan seminario pasan al trabajo especial de grado. Uno es un trabajo especial de grado 2 y finalmente la socialización, la sustentación de todo lo que ustedes han investigado, pero que hoy empiezan acá con seminario. Antes de entrar de lleno en lo que solicito a través de las actividades, pues yo quiero conversar un poquito con ustedes de qué o en qué mundo nos ubicamos cuando hablamos de estos términos, como por ejemplo la investigación, el método, la investigación científica. En este punto, pues vamos a hablar inicialmente de lo que es la investigación. Y decimos que la investigación, según Sarasola, es el proceso de obtención y análisis de información que se desarrolla para describir, explicar y, en definitiva, adquirir nuevos conocimientos sobre aspectos concretos de la realidad hasta entonces desconocidas. Fíjense que cuando nosotros hablamos de que es un proceso de obtención y análisis de información que se desarrolla para describir, para explicar y en definitiva adquirir nuevos conocimientos. Muchas veces, y no con esto quiero decir que la investigación solamente es para descubrir nuevos conocimientos. Sí, obviamente que en la medida en que nosotros vamos profundizando en un fenómeno, en esa medida pues vamos
adquiriendo nuevos conocimientos. Pero muchas veces, sencillamente, la investigación nos va a permitir comprender algo que sencillamente ya está allí, pero que por una u otra razón, pues no comprendíamos. Entonces, el poderlo describir, el poderlo explicar, nos lleva a un nivel de comprensión y obviamente nos lleva a un nivel de conocimiento nuevo. Sí. Esto no quiere decir que estemos hablando de cosas que realmente nosotros no conocíamos. No, es sencillamente alcanzar un nivel de comprensión que nos permita ver un objeto, que nos permita ver una situación, que nos permita ver un fenómeno desde una perspectiva tal que podamos interpretar, que podamos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo. ¿Sí? De eso se trata la investigación. Bien, de la investigación pasamos al método y finalmente se van a dar cuenta que todo se va a conjugar de manera tal que nos va a llevar a todo lo que nosotros queremos que finalmente los lleve este mundo de la investigación, este mundo de los nuevos conocimientos, este mundo del saber. ¿Sí? El método nos dice que es un proceso sistemático que se utiliza para recopilar y analizar datos con el fin de responder a una pregunta o solucionar un problema. Cuando yo hablo del método, pues sencillamente este autor nos dice que es un proceso que es ordenado, es un proceso que es estructurado, este, mm, que nos va a servir de guía al momento de investigar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la recopilación y el análisis de datos, la recopilación y el análisis de información. ¿Sí? En esta definición se resalta entonces la importancia de seguir una secuencia lógica, y eso hacen los métodos, para abordar preguntas de investigación y resolver problemas. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de cualquier tipo que obedezcan a un fenómeno de investigación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es la aplicación de esto va a ser, o nos va a traer como resultado la posibilidad de resolver una situación de manera efectiva. ¿Sí? También algunos otros autores nos dicen que el método es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. ¿Qué nos dice esto? Que dentro del método está la aplicación de técnicas y de instrumentos que me van a permitir certificar que lo que yo estoy investigando, de lo que yo estoy investigando, realmente estoy obteniendo la información precisa para poder lograr un conocimiento preciso, llegar a un conocimiento válido y que los análisis que yo pueda hacer respecto a ese fenómeno, pues sean también confiables y sean válidos. Se enfatiza entonces que el método científico es un conjunto predefinido de pasos que una disciplina establece para obtener conocimientos válidos. Bien, ahora cuando yo paso del método a lo que es la metodología de la investigación, yo puedo decir que se trata de un proceso mediante el cual los investigadores buscan responder preguntas o resolver problemas, y la metodología en este caso es fundamental en cualquier campo de estudio, ya sea en ciencias sociales, naturales y humanas. La metodología de la investigación, como bien lo dice allí,
Es un conjunto de pasos y técnicas utilizadas para recopilar, para analizar, para sintetizar información. Este proceso es como el proceso mediante el cual los investigadores buscan resolver preguntas. Buscamos dar respuesta a muchos interrogantes que se crean a propósito de conocer, a propósito de poder interpretar un fenómeno desde cualquier perspectiva, ¿sí? Lo importante es que la situación existe y necesitamos dar una respuesta. Entonces, allí acudimos a la metodología de la investigación para poder dar respuesta a todo ello. También podemos hablar dentro de este contexto de la investigación, de los métodos, de las técnicas, de las metodologías, podemos hablar de lo que es la epistemología de la investigación. Y Rodríguez en este punto nos dice que la epistemología es una disciplina filosófica cuyo objeto central es tiene que ver con la aplicación de los métodos, de los procedimientos y la construcción del conocimiento en el ámbito de la investigación. Tenemos que tener claro, y mucha gente lo dice de manera así como ligera, ¿y qué es la epistemología? La epistemología es el estudio del conocimiento. Ojo, no es el estudio del conocimiento. La epistemología, ¿de qué me habla? De los procedimientos y de los métodos utilizados para alcanzar ese conocimiento. Entonces, no es el estudio del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el conjunto de informaciones, de habilidades, de hechos, de verdades, de principios que una persona adquiere a través de la experiencia, del estudio, de la observación o de la investigación, o de todas juntas. ¿Sí? Es una forma de representar mentalmente la realidad y permite interpretar el mundo, tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, fíjense que el conocimiento es una cosa que podemos alcanzar a través de la epistemología de la investigación. ¿Y por qué lo podemos alcanzar? Porque la epistemología nos permite aplicar métodos, nos permite aplicar procedimientos, procesos que finalmente me llevan a la obtención del conocimiento. Eso es una disciplina filosófica o una rama de la filosofía. De eso se trata la epistemología de la investigación, de eso se trata el conocimiento, de eso se trata los métodos, la metodología de la investigación y la propia investigación. Finalmente, ¿qué hacemos en todo este recorrido? Adquirir nuevos conocimientos. Bien, en este punto, ¿sí? ¿Por qué hablar en este momento de metodologías, de métodos, de técnicas, de procedimientos, de investigación? ¿Por qué? Porque ustedes a lo largo del estudio que tienen pautado o que iniciaron con, con nosotros acá en el IESIP, pues finalmente tienen que desarrollar investigación. Y no solamente porque se constituye en uno en un aspecto que trae consigo el currículum de la carrera que ustedes eligieron, sino que sencillamente nosotros tenemos que tener eh, como principio, como principio fundamental del ser humano, ese desarrollo del conocimiento para poder ubicarnos en un contexto, en cualquier contexto, ¿sí? Entonces, en este sentido, el currículum trae consigo una serie de niveles. Estamos en este nivel inicial de lo que nos trae consigo el seminario. La primera actividad que está pautada es como
el conocimiento o la aplicación de todo esto que nosotros hemos conversado en estos minutos a la resolución de una situación eh, problemática, ¿sí? Y hacia dónde apunta el hecho de la resolución de un problema. A la ubicación en el contexto profesional de cada uno de los participantes de esta unidad curricular. ¿Sí? Están estudiando una carrera, llámese administración, llámese contaduría, llámese derecho, independientemente de lo que estén estudiando, siempre se van a generar situaciones que demandan ese proceso investigativo para poder dar solución a la situación que se plantea. En este contexto, ¿qué es lo que a lo que nos invita a reflexionar esta unidad curricular y con lo cual nosotros debemos empezar a trabajar? Es con la idea de ubicarnos en el contexto profesional y observar qué situaciones se generan que demanden ese proceso investigativo para poder aportar una solución. Entonces, ¿qué es lo primero que nos generamos cuando tenemos o cuando proyectamos algo dentro de este contexto educativo que está referido a la educación? Si yo estudio contaduría o si estudio administración, por ejemplo, esta unidad curricular me está invitando a que yo empiece a plantearme hacia dónde quiero dirigir, ¿sí? Parte de mi formación como contador, como administrador, a propósito de dar soluciones a situaciones que normalmente se presentan en nuestro campo de trabajo. Voy a colocar un ejemplo. Vamos a asumir en el contexto de la contaduría, ¿sí? Que una de las situaciones que tiene más detalle dentro de las organizaciones es el control de costos, por poner un ejemplo. O en el contexto de la administración, la gestión administrativa. Si yo estimo por el conocimiento, de pronto por la experiencia que tengo de trabajo dentro de una organización, porque asumo que ya muchos están laborando. Entonces, ok, en esta organización en la que yo estoy, pues es frecuente los problemas que están referidos de repente al control de inventarios o al control de costos o a la gestión tributaria o a la gestión administrativa, dependiendo del trabajo, del área en la que ustedes se estén formando. Entonces empiecen a hacerse o a plantearse situaciones que son dignas o que pueden ser, o que pueden ameritar de investigaciones y de que ustedes como profesionales generen una posible solución. Y allí van a empezar a abrirse un contexto de investigación, ¿sí? Un área en la que vamos a ir profundizando en la medida que ustedes vayan avanzando con esta unidad curricular y posteriormente van a ir avanzando en la medida en que van viendo otras unidades curriculares que siguen a este seminario, por ejemplo, como trabajo especial de grado, como trabajo especial de grado 2. Si nos abrimos un camino desde ya, lo que viene pues va a ser mucho más fácil y les va a dar la oportunidad a ustedes de desarrollar ese trabajo con el que ustedes finalmente van a sustentar para ir a un grado sin mayor problema. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a enfocarnos en esos aspectos que nosotros queremos investigar para finalmente poder desarrollar el trabajo de grado. Vamos a asumir que yo voy a entrar como participante y yo quiero trabajar sobre, vamos a suponer, la gestión tributaria. ¿Sí? Entonces, vayan generando un posible título
para trabajar con esa variable, gestión tributaria, o con la variable de control de costos, o con la variable de la gestión administrativa, o con la variable de planificación estratégica. Depende de lo que ustedes quieran trabajar. Pero vamos a empezar a formular un título que me permita estudiar un fenómeno dentro de una organización y desempeñarme yo como profesional, como contador, como administrador, como abogado, como lo que yo esté estudiando, ¿sí? De eso se trata este encuentro de hoy, llamarlos a que ustedes se ubiquen en ese contexto. Una vez que se ubiquen, vamos a empezar a plantearnos qué es, cuál es el problema. Si yo ya laboro dentro de una organización, ajá, ¿cuál es el problema que tiene la planificación estratégica dentro de la empresa X, que es donde yo estoy elaborando? ¿Sí? O si no estoy laborando, plantearme dónde quiero yo investigar el fenómeno, estudiar la empresa, ver cuáles son las posibilidades que tiene, cuáles son las situaciones más comunes, más frecuentes que se presentan, que requieren atención, que demandan de la asistencia profesional de ustedes. Y allí empezamos a ver cuál es la posibilidad que tienen de trabajar con esa empresa con respecto a, a lo que es una situación que nos pueda llevar a un trabajo especial de grado. ¿Sí? Atentos con eso. Revisen con mucho detenimiento todo lo que involucra el manual de trabajos de grado. Está allí en la plataforma y sé que está porque yo ya entré a la plataforma, yo subí la información de las actividades, leí completo el manual para ubicarme qué tipos qué tipo de información contenía que los pudiese orientar a ustedes con respecto a la elaboración de ese trabajo especial de grado o simplemente de un trabajo de investigación. Y allí está contenida toda la estructura que les va a dar a ustedes la información necesaria para empezar a construir ese trabajo de investigación. Y de hecho, en el manual se plantean dos tipos o sea, se plantean trabajos de campo y proyectos factibles. Cuando yo empecé a leer el manual, doy cuenta de que cuando se ubican en los trabajos de grado, tenemos que apuntar hacia cualquiera de esos dos tipos de trabajo, ¿sí? Y en ambos casos, pues nos llevan a generar o a aportar de manera específica algunos aspectos que están relacionados a la mejora de la problemática que nosotros estamos tratando. No, por lo general no habla de trabajos de índole documental, que solamente nos ubican en la investigación bajo un diseño bibliográfico. No, nos hablan básicamente de investigaciones que puedan ser aplicadas a propósito de generar beneficios, de generar soluciones a las problemáticas que existen. Y por eso habla de las investigaciones de campo y de los proyectos factibles. En ambos casos, el desarrollo de ambas en el contexto en el contexto de la estructura nos ubica en el desarrollo de 6 capítulos, ¿sí? Fundamentalmente, en algunos casos se habla de 5, pero se hablan de 6 capítulos de manera general. El primer capítulo que contiene todo lo inherente a la parte del problema, ¿sí? De la contextualización del problema, del planteamiento del problema. Junto con esa parte, pues se presenta
Adicional, los objetivos que se plantean en la investigación, posteriormente se hace una justificación y finalmente, en algunos casos, pide la delimitación. Quiero entrar un poquito en lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? En esa contextualización, en esa caracterización de la situación problema, para explicar cómo, desde mi perspectiva, que puede ser diferente a la de ustedes, porque yo puedo ir desde lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Qué es lo que me importa que contenga o qué es lo que nos interesa que contenga un planteamiento de una situación problema? Nos interesa poder, en cierta medida, conocer el deber ser de la situación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, quiero hacerlo a través de un ejemplo para que puedan llevar eso más a la práctica. Si yo estoy hablando de la gestión administrativa, ¿sí? Yo cuando empiezo y voy a tratar un problema de gestión administrativa que tiene la empresa X. Cuando yo empiezo, antes de decir que cómo lo voy a empezar a trabajar, yo tengo que tener claro, o sea, si voy a plantearme como fenómeno de investigación, la gestión administrativa, yo tengo que saber, o sea, qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa con la gestión administrativa, qué es lo que está mal, ¿sí? Y para saber qué es lo que está mal, yo tengo que saber cuál es el deber ser de esa gestión administrativa, ¿sí? Y cuando yo empiezo a estudiar esa gestión administrativa, yo tengo que saber cómo lo voy a ver como un fenómeno complejo, la gestión administrativa como un fenómeno complejo para la competitividad organizacional, por decir algo. Sí, estoy hablando de manera general, no estoy dando un título porque esto no es un título como tal, sino estoy colocando un ejemplo. Ajá, si yo digo que la gestión administrativa es un fenómeno complejo, ¿cómo lo voy a estudiar? Como un fenómeno complejo o como un fenómeno, como una estrategia, organizacional para la planificación o para la competitividad. Depende cómo yo lo vaya a ver. El caso es que yo tengo que saber cómo quiero estudiar el fenómeno y para qué lo quiero estudiar, ¿sí? ¿Por qué digo el cómo y el para qué lo quiero hacer? Porque yo tengo que ver cuál es la perspectiva real, idónea del fenómeno. Y esa perspectiva real, idónea, desde la perspectiva del deber ser, me va a llevar hacia algo positivo. Y cuando yo pienso en eso positivo, fíjese que todo lo estoy viendo desde el deber ser, desde la idoneidad del fenómeno. Es porque yo observé que en el contexto de la organización eso no funciona así. Y al no funcionar, ¿cómo lo voy a estudiar? Entonces yo me planteo el problema y yo empiezo hablando de pronto de la gestión administrativa. Yo la voy a definir, ¿sí? Desde la perspectiva de uno, de los autores que ustedes consideren. Y cuando hablo de esto, me refiero a que tengo que trabajarlo, tengo que buscar referentes calificados y tengo que, después de que yo los cito, tengo que interpretarlos, porque no nos sirve de nada simplemente citarlos y decir que ellos son los que saben. No, yo tengo que interpretar y tengo que expresar lo que yo estoy conociendo a través de lo que ese autor me está aportando. Cada cita tiene que ser interpretada. Después de que yo defino el deber ser, tanto de la gestión administrativa, de la complejidad que ese fenómeno representa, yo digo que ese fenómeno de la gestión administrativa
me va a generar la competitividad organizacional. Y yo tengo que explicarles a ustedes qué es la competitividad organizacional desde la perspectiva de autores reconocidos que me expliquen y que me digan y luego yo tengo que interpretar. Una vez que yo tengo el conocimiento de todo eso, entonces yo voy a decir que en el contexto donde que yo estoy investigando, perdón, existe un fenómeno contrario a ese deber ser. Y yo lo describo, digo qué es el fenómeno, ¿sí? La gestión administrativa, bueno, no sé, puede tener 20.000 cosas que no se estén cumpliendo dentro de esa gestión, ¿sí? Tengo que reconocer qué lo está causando. Y si eso no se arregla, puedo pronosticar las consecuencias de ese fenómeno. Una vez que yo ya que está atravesando el conocimiento, lo total hecho, esto y lo otro, del deber ser, hablo de la situación y hablo de las consecuencias que pueden haber. Y entonces ahí yo me cuestiono y me hago la pregunta que va a generar toda esta investigación que se empieza a desarrollar en este punto. Me planteo un objetivo general y me planteo objetivos específicos. Cuando yo estoy haciendo esos planteamientos de los objetivos específicos, inmediatamente estoy dando cuenta de qué tipo de investigación voy a hacer yo, ¿sí? Dependiendo de los objetivos. Y posteriormente, yo empiezo a justificar. ¿Y qué es la justificación de expresar la importancia que él tiene desde diversas perspectivas? Inicialmente desde el conocimiento como tal, pero posteriormente desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva metodológica, y allí empiezo a colocar cuáles son los aportes. Después de que yo hablo de la relevancia, de esa importancia, yo digo que el trabajo que yo estoy desarrollando tiene genera o produce aportes teóricos y expreso por qué lo genera, ¿sí? De pronto porque estoy dando a conocer nuevas perspectivas, autores en las que se explica qué es la teórica. Mi trabajo está haciendo en su desarrollo el aporte teórico con ese conocimiento que se está expresando, que tal vez fue un conocimiento reciente o sencillamente se está interpretando de una manera diferente. También hay aportes metodológicos, asimismo hay aportes prácticos, pero más allá de ellos hay otra serie de aportes que uno lo puede hacer incluso hasta desde la perspectiva personal. Posteriormente, el último aspecto que trae este primer capítulo, pues nos ubica como en el contexto de la delimitación del trabajo. Y esto es como llevarlo de manera concreta al campo donde yo que estoy estudiando.